Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Sí amigos, hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, de un tema que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones, y finalmente vamos a revelar la verdad sobre la relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Estoy hablando por supuesto de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para sumergirse en los detalles, en lo que realmente pasó entre ellos, y en las últimas novedades? Pues pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Ya saben, ese botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por acá. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem aparecieron juntos en pantalla, la química entre ellos fue palpable, explosiva e increíble. Era algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Los fans se enamoraron perdidamente de su conexión, y rápidamente empezaron a surgir los rumores de que esa magia que veíamos en la televisión también existía en la vida real. Y sinceramente, ¿quién podría culparlos por pensar eso? Es que ellos dos juntos eran perfectos. La forma en que se complementaban, las miradas intensas, la complicidad en los diálogos, todo apuntaba a una conexión que trascendía la actuación. Era esa chispa que todo espectador anhela ver entre los protagonistas, esa sensación de que algo real estaba sucediendo. Durante la emisión de la serie y especialmente después de su gran éxito internacional, la relación entre Can y Demet se convirtió en un tema recurrente en los medios turcos e internacionales. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, alimentaba aún más la especulación. Se les veía juntos en eventos, en fiestas posteriores a la grabación, e incluso surgieron algunas fotografías paparazzi que parecían confirmar que había algo más que una simple amistad profesional. Los rumores se volvieron cada vez más intensos, y los fans estaban divididos entre los que creían firmemente en su relación y los que preferían mantener la cautela, argumentando que la química en pantalla no siempre se traduce en la vida real. La prensa turca, siempre ávida de primicias sobre sus estrellas, se dedicó a seguir cada uno de sus pasos, analizando cada gesto y cada fotografía en busca de la más mínima pista. Lo que sí es innegable es la gran admiración mutua que siempre parecieron tenerse. En innumerables entrevistas ambos elogiaban el talento del otro, la profesionalidad y la energía que aportaban a cada proyecto. Can a menudo hablaba de la dulzura, el talento innato y la capacidad de conexión de Demet, destacando cómo ella lograba darle vida a Sanem de una manera tan auténtica. Por su parte, Demet resaltaba el carisma arrollador, la dedicación y la presencia escénica de Can, describiéndolo como un compañero de escena entregado y apasionado. Esta admiración mutua, esta complicidad palpable que se reflejaba en sus palabras y gestos, era visible para todos y añadía una capa más de credibilidad a la idea de que podrían estar juntos sentimentalmente. No era solo una cortesía profesional, se percibía una genuina apreciación por el otro. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? A lo largo del tiempo ha habido muchas versiones, muchos giros argumentales dignos de una telenovela. En un principio ambos optaron por mantener un perfil discreto, negando o esquivando las preguntas directas sobre su relación. Esta ambigüedad, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación. Algunos decían que estaban secretamente saliendo, viviendo un romance clandestino lejos de los focos. Otros sostenían con vehemencia que su química era puramente profesional, una actuación magistral que cautivaba al público. Y otros más sugerían que quizás estaban intentando proteger su vida privada de la voracidad de los medios, manteniendo una burbuja de normalidad en medio de la fama. Hubo momentos en los que parecía que las pruebas eran contundentes, que la evidencia apuntaba inequívocamente en una dirección. Se les veía salir juntos de restaurantes al caer la noche, intercambiar miradas cómplices en alfombras rojas bajo el flash de las cámaras, e incluso surgieron rumores persistentes de que habían pasado vacaciones juntos en destinos exóticos, supuestamente buscando la tranquilidad y la intimidad lejos de las miradas curiosas.
Los medios de comunicación se volvieron locos con cada pequeña pista, publicando fotos borrosas y elaborando teorías que mantenían a la audiencia enganchada, debatiendo sin cesar en foros y redes sociales. Las redes sociales, ese caldo de cultivo perfecto para la especulación, ardían con debates acalorados y conjeturas infinitas. Cada publicación de uno, cada reacción del otro, era analizada con lupa. Sin embargo, la realidad, al menos la que se ha hecho pública, es que a pesar de los rumores intensos y las evidencias que parecían apuntar en una dirección romántica, nunca hubo una confirmación oficial y clara por parte de ninguno de los dos de que estuvieran manteniendo una relación romántica formal y exclusiva. En su momento, cuando se les preguntaba directamente por su relación, solían responder con evasivas, diciendo que eran muy buenos amigos, que se apoyaban mutuamente en sus carreras, o que simplemente disfrutaban de su tiempo juntos en el set porque compartían una buena vibra y una conexión especial como compañeros de trabajo. Estas respuestas, aunque educadas, dejaban una puerta abierta a la interpretación, permitiendo que los rumores continuaran su curso. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de esta historia. En el mundo de las celebridades, es muy común que exista una estrategia, consciente o inconsciente, para mantener cierta aura de misterio o para proteger su vida privada de la exposición constante. A veces una relación puede ser completamente real pero mantenerse en privado por decisión de los involucrados, buscando preservar un espacio íntimo. Otras veces la química en pantalla puede ser tan buena, tan magnética, que los fans anhelan con todas sus fuerzas que sea real, que se traduzca en la vida fuera de cámaras incluso si, en realidad, solo se trata de la magia de la actuación. La industria del entretenimiento y especialmente las redes sociales, tienen una forma de amplificar estos deseos y convertirlos en narrativas potentes. Lo que sí podemos afirmar con bastante certeza, basándonos en lo que hemos podido observar y en las declaraciones indirectas, es que existía una conexión muy especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una conexión que sin duda trascendió la pantalla y se hizo evidente para el público. La forma en que se complementaban en escena, la energía que compartían, la facilidad con la que interactuaban, era innegable y fue uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de Erkéntzicus. Esa complicidad, esa chispa, esa armonía, no se puede fingir por completo. Puede que haya sido una amistad muy profunda, un lazo de compañerismo y respeto mutuo que se fortaleció con la convivencia y el éxito compartido. Puede que haya existido un amor platónico, una atracción no correspondida o no concretada. O incluso es posible que haya sido algo que estuvo a punto de ser, que floreció brevemente o que fue por un tiempo, pero que por diversas razones, o bien se mantuvo en estricta privacidad, o bien no llegó a consolidarse como una relación formal y duradera a ojos del público. Hay que recordar que la vida de las estrellas está constantemente bajo el escrutinio público, a veces hasta niveles insospechados. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada fotografía que se publica, se analiza al milímetro en busca de significado. Para una relación sentimental, ya sea naciente o consolidada, mantenerse bajo ese nivel de presión mediática y de escrutinio constante es un desafío mayúsculo. Es posible que incluso si existió algo más allá de la amistad, la presión externa, los constantes rumores y la exposición constante hayan jugado un papel importante en cómo se desarrollaron las cosas, tal vez dificultando su crecimiento natural o forzando una discreción extrema. La falta de espacio para lo privado en la vida de una celebridad puede ser un obstáculo considerable. Además, ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y con carreras en constante ascenso. Es natural que sus vidas personales estén en constante evolución, experimentando cambios, relaciones y aprendizajes. Lo importante aquí, más allá de las especulaciones románticas, es reconocer el impacto que tuvieron juntos en la pantalla y la profunda admiración y el cariño que generaron en sus fans alrededor del mundo. La magia de Erkéntzicus fue en gran medida, gracias a la química innegable y a la entrega de Can y Demet en sus personajes. Nos regalaron momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. A lo largo de los años, hemos visto cómo sus vidas sentimentales, en la esfera pública, han seguido caminos diferentes. Ambos han tenido otras relaciones, parejas que han sido ampliamente cubiertas por la prensa turca e internacional. Estas relaciones posteriores, y el hecho de que no se les haya visto juntos sentimentalmente de forma continuada y pública desde entonces, sugiere, desde una perspectiva externa y basada en la información disponible, que la relación entre ellos, si es que existió algo más allá de una fuerte amistad, fue algo del pasado, un capítulo cerrado, o algo que nunca se formalizó de manera pública y definida.
La ausencia de confirmación y la presencia de otras relaciones en sus vidas posteriores apuntan a esta conclusión. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada, la conclusión a la que llegamos después de este exhaustivo análisis? La verdad es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegablemente especial y generó una cantidad ingente de amor, apoyo y entusiasmo por parte de los fans. Si bien los rumores y las especulaciones sobre un romance fueron intensos, persistentes y alimentados por innumerables pistas, nunca hubo una confirmación oficial y clara por parte de ninguno de ellos de que mantuvieran una relación romántica duradera y pública. Lo que sí queda, y eso es algo indudable y maravilloso, es el recuerdo imborrable de una química televisiva increíble, una conexión eléctrica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo y los hizo soñar despiertos. Ellos mismos han sido y continúan siendo muy reservados sobre los detalles íntimos de su relación fuera del ámbito profesional, y eso es algo que, como seguidores, debemos respetar. Lo que sí es seguro, más allá de las especulaciones románticas, es que la dupla Can y Demet se ha convertido en un ícono, en un referente para los amantes de las telenovelas turcas, y su legado en Erkencikus perdurará por mucho, mucho tiempo. Es fascinante cómo las redes sociales y la industria del entretenimiento, con su constante producción de contenido y la necesidad de mantener al público enganchado, alimentan estas historias, ¿verdad? Uno se pasa horas especulando, buscando pistas en cada entrevista, en cada fotografía, analizando cada interacción, y a veces, la realidad es mucho más sencilla de lo que imaginamos, o al menos, mucho más privada y resguardada de lo que nos gustaría saber. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro y elocuente ejemplo de cómo la línea entre la vida pública y privada de las celebridades puede ser increíblemente delgada y cómo la percepción del público, moldeada por la ficción y la especulación, juega un papel fundamental en la construcción de estas narrativas. Así que, para resumir, para poner un punto final a esta investigación tan esperada, la gran verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es que, si bien su química en Erkencikus fue innegable y dio pie a innumerables rumores de romance, a especulaciones apasionadas y a un sinfín de teorías, nunca hubo una confirmación oficial y pública de que mantuvieran una relación sentimental formal y duradera. Lo que sí existió, y eso es lo que perdura y lo que celebramos, fue una conexión especial, una admiración mutua genuina y una energía que conquistó a los fans y los hizo creer en la magia de sus personajes y por ende en la posibilidad de algo más allá de la ficción. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de esta popular relación, o más bien, de esta popular especulación que ha mantenido a tantos en vilo. Ha sido un placer, un auténtico placer, desgranar este tema tan apasionante con ustedes, compartir análisis y, sobre todo, debatir. Ahora me encantaría saber su opinión. Es el momento de que ustedes tomen la palabra. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creían firmemente que estaban juntos? ¿Qué les pareció la química entre ellos en Erkencikus? ¿Les sorprendió la falta de confirmación oficial? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, los leo con muchísima atención y me encanta debatir con ustedes, aprender de sus perspectivas y compartir nuestras ideas. Sus opiniones son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e informativo y entretenido, no se olviden de regalarme ese súper me gusta que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Ese like es una muestra de su aprecio y nos motiva a continuar. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de estas estrellas o que simplemente disfrute de las historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y traerles las noticias más jugosas, los análisis más interesantes y las exclusivas más esperadas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Ha sido un honor compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias. Hasta pronto, mis queridos seguidores. Adiós.